El mundo del fútbol argentino despidió a Miguel Ángel Russo a los 69 años. La noticia viajó rápido por los grupos de hinchas, por las radios de barrio y por los pasillos de los clubes donde su nombre ya pertenecía a una mitología de personas queridas. La dimensión de su figura, sin embargo, no se agotaba en el césped ni en las vitrinas. En San Guillermo, un pueblo del interior santafesino de apenas 8.000 habitantes, un periodista deportivo llamado Emiliano Nuña escribió en su cuenta de Instagram una frase que empezó a resumir lo que a veces cuesta decir. Fue el más humano de los que conocí. Lo hizo con el llanto contenido del que prefiere recordar en lugar de lamentar. Y enseguida, cuando habló con Infobae y con medios como 805 Stream, Radio M de Santa Fe y RTS, fue hilando escenas que explican un legado que se sostiene en gestos, más que en estadísticas. Desde que soy periodista deportivo, es el día más triste de mi vida. Falleció Miguel Ángel Russo. Redactó Nuña sin rodeos y con la honestidad de los que aprendieron a contar historias sin exagerar. Contó algo que al principio parece un detalle, pero con el tiempo se vuelve una declaración de principios. Russo nunca le dijo que no. No hubo una sola entrevista rechazada, ni siquiera en momentos en los que cualquiera hubiese pedido paciencia. Hubo, en cambio, llamadas que llegaban después de una alta médica para avisar que ya estaba en casa, mensajes con una tranquilidad contagiosa y una forma de responder que jamás puso la agenda por encima de la persona. Miguel era el más humano de los que conocí en ese nivel, insistió. La relación de ambos, que nació de la insistencia profesional y el respeto mutuo, encontró una escena fundante en un mediodía helado y con niebla. San Guillermo amanecía apagado, como si la bruma volviera más cortas las distancias y más íntimos los encuentros. A las 9 de la mañana, el celular de Emiliano vibró con un mensaje que todavía recuerda palabra por palabra. Miguel venía manejando desde Rosario. No lo conocía en persona. No había cámaras reservadas ni un convenio de exclusividad que justificara el viaje. Solo había una intención: compartir un asado en el Parque Municipal Alfonsina Storni. A mediodía ya estaba ahí, con esa discreción que se agradece porque no obliga a nadie a ponerse en personaje. Se sentó, preguntó por la familia de Emiliano, bromeó con los amigos del pueblo, escuchó más de lo que habló. No fue una reunión de trabajo, fue la primera sobremesa de una amistad que, como todas las amistades verdaderas, no necesitó atajos. Nunca se priorizó una nota, diría después Emiliano. Ese encuentro marcó una relación hermosa, que desde entonces fue siempre igual. Las anécdotas no siempre son demostraciones, a veces son espejos. En otra ocasión, ya con la ciudad de Rosario, celebrando a toda bocina, Russo acababa de salir campeón con Central. El ruido de la calle era pura fiesta, y los abrazos eran ruidosos, como dicta la tradición. En medio de ese torbellino, Miguel se ocupó de un detalle que para Emiliano fue un mundo. Le aseguró la estadía en uno de los hoteles más reconocidos de la ciudad y esa misma noche lo invitó a cenar con su familia. Me hizo un lugar en su mesa, recuerda Nuña, como quien anota una escena para no olvidarla más. En esa cena, con platos sencillos y una conversación que evitaba los golpes bajos de la épica, Russo mostró lo que se puede ser cuando la exposición no confunde. Era el más humano de los que conocí en ese nivel, con tanta bondad y generosidad, repitió Emiliano, y se quedó un rato con la imagen de la mesa, que es una de las formas de la memoria. Los objetos, cuando se vuelven talismanes, suelen estar hechos de tela y tinta. Luego del último partido de su ciclo como técnico de Central, Russo sorprendió a Emiliano con una camiseta firmada y una frase que sonó a consejo y a caricia. Cuídala mucho, Emi. Son 5 palabras que ahora pesan como pocas. No es un pedido literal, es una manera de decir, cuida esto que te doy, que es símbolo, sí, pero también un modo de cuidado que se contagia. Con el tiempo, a esa camiseta se le sumaron invitaciones a cubrir partidos, gestos logísticos que simplificaban viajes complicados, noches de hotel resueltas a último momento y esa clase de compañía que parece pequeña y en realidad sostiene. Hay cosas que no se pueden explicar ni enumerar, confiesa Emiliano, consciente de que la generosidad es una acumulación de decisiones silenciosas. La confianza entre ambos, que ya era robusta, alcanzó otra intensidad con el regreso de Russo a Boca Juniors.
Para muchos, dirigir a Boca es asumir un destino sin horarios. 3 días antes de la presentación, Emiliano le escribió un mensaje breve y con el desparpajo afectuoso de los que se tienen fe. Le recordó que todavía le quedaba pendiente la vuelta olímpica en la Bombonera. Pocos meses después, cuando la promesa se materializó y la Bombonera se volvió una vibración de papelitos y cantos, el teléfono de Emiliano volvió a encenderse. Eran las 3 de la madrugada. La hora importaba poco. Lo que importaba era la frase. Pude cumplir el sueño. En ese instante, con el ruido del triunfo todavía pegado a la piel, Russo eligió compartir la alegría con quien lo había acompañado sin onda expansiva de micrófonos. Le concedió a Emiliano la primera entrevista tras el título, obviando los formalismos habituales del club con la prensa. No fue una estrategia, ni un gesto de marketing. Fue coherencia pura, cuidar a los que lo habían cuidado. Emiliano no trabajaba en una cadena nacional. No tenía, como él mismo admite, la amplificación que garantiza repercusiones masivas. Hacía, en cambio, el periodismo que se aprende en los bordes, una mochila con cables, una libreta que también es lista de mandados, una radio que acompaña los mediodías de los talleres y los almacenes. En esa escala, los favores no son favores, son puentes. Y Russo cruzó ese puente una y otra vez. Lo hizo incluso en momentos delicados, cuando la enfermedad marcaba otros tiempos. Emiliano venía de perder a su abuela. Miguel atravesaba su propio tratamiento. La empatía, entonces, no necesitó explicaciones. Se escribió con silencios y con preguntas de las que sostienen. En esos meses, el entrenador no se limitó a responder entrevistas. Hizo algo más íntimo. Envió videos de aliento a familiares de Emiliano, preguntó por resultados de estudios, acompañó sin ruido. La humanidad de la que habla Nuña no es una etiqueta, es una práctica. Siempre estuvo lúcido, más allá de que combatía con la enfermedad, resume Emiliano. Y añade un detalle que vale por varios. En sus últimas conversaciones, Russo decía que le gustaría terminar su carrera en Boca. No se declaró nunca hincha del club, pero guardaba un aprecio sincero por sus hinchas y por lo que el club moviliza. Esa sinceridad, aún en la intemperie de la salud, lo mantuvo de pie. El periodista agradece haber dicho a tiempo lo que muchas veces se posterga. Alcancé a decirle gracias. Su última charla dejó sobre la mesa una promesa sencilla. Cuando hubiera un hueco, volverían a compartir un asado. Nos debemos un asado, le dijo Miguel. Ese futuro quedó en pausa, sí, pero también fijó una brújula. La muerte de Russo, de acuerdo a Radio M, provocó una reacción transversal. No solo el universo Boca lamentó su partida, lo hicieron colegas, árbitros, utileros, hinchas de otros colores y deportistas de disciplinas ajenas al fútbol. El dolor no discute camisetas cuando reconoce un modo. El modo Russo, si se lo puede nombrar, tiene cosas de taller paciente y de abrazos sin aspavientos. Es una ética que no se enseña con pizarrones, sino con ejemplos. Y que encontró en Emiliano un testigo que supo poner en palabras lo que muchos intuían en silencio. En San Guillermo, la historia se cuenta con la economía de las cosas importantes. Nadie infló los datos. Nadie agrandó de más los gestos. El asado en el parque municipal no se transformó en un acto oficial, ni en una romería con selfies. Se mantuvo en la escala de la amistad, que es la escala donde caben los vínculos que perduran. Emiliano insiste en que nunca se priorizó una nota. No lo hace para colgarse medallas de pureza. Lo dice porque en ese código se la jugó. En el periodismo, sostener una relación con alguien a quien siguen cámaras y luces puede ser tentador de muchas formas. Aquí, sin embargo, hubo una decisión que ordenó todo. Primero la persona, después la primicia. Ese orden explica también por qué tantos se reconocieron en el adiós. Un utilero diría, si hicieran fila para contarlo, que Russo sabía esperar a un pibe en el vestuario que no quería salir en la foto. Un colega del interior recordaría que el ring de llamados se interrumpía a los 2 o 3 timbres, que la respuesta llegaba sin vueltas y que, si no podía atender, siempre había un mañana, pero con calma. No hay magia ahí, hay una forma de ser. Y no es poco en un ambiente que suele confundir prisa con importancia.
Años atrás, cuando algunos técnicos todavía creían que el trato frío equivale a autoridad, Russo mostraba otra variante: cercanía sin demagogia. No es un arte que se pueda fingir, se trata de reconocer el momento de apretar y el de soltar, de saber que una arenga puede ser útil, pero que escuchar puede ser decisivo. Quienes trabajaron con él lo describen como un conductor que leía los ambientes con un sexto sentido, capaz de detectar un hombro caído o un gesto en el banco que pedía auxilio. De esa lectura nació su manera de entrenar, pero también su forma de estar fuera de la cancha. Y eso último es lo que Emiliano eligió contar, acaso porque ese capítulo es el que menos se ve. Yo sé que se dice mucho, que uno tiende a idealizar, pero con Miguel no hay que exagerar, escribió el periodista santafesino. Lo acredita con hechos. La vez que lo llamó para avisarle que ya estaba en su casa, todavía con la voz cansada de terapia, para que quedara claro que no lo estaba esquivando. La noche en que lo hizo sentir de la familia en una mesa rosarina. El regalo de la camiseta con la dedicatoria breve y contundente. Los mensajes que llegaban cuando nadie más se acordaba de preguntar cómo iba el tío o el primo. El cuidado para que sus prioridades no pisaran a nadie. Son pequeñas anclas que, cuando llega el momento de despedir, impiden que todo se vaya de golpe. También hay, por supuesto, una dimensión pública que no puede omitirse. La bombonera de madrugada, con el mensaje de «pude cumplir el sueño», quedó en el archivo emocional de Emiliano como un faro. Confirma la intuición de que nadie alcanza sus metas solo. El título con central, con la ciudad flotando de alegría, subraya la idea de que la felicidad se agranda al compartirse. Y la decisión de romper el protocolo de un club gigantesco para darle la primera entrevista a un periodista del interior no es un gesto folclórico. Es una manera de decir que los vínculos valen más que la frialdad de los manuales. Cuando la noticia de la muerte empezó a multiplicarse, cada tribuna buscó su manera de homenajear. En Boca hubo aplausos que parecían abrazos. En Rosario, la gratitud tomó forma de recuerdos al paso. En San Guillermo, el parque municipal se volvió, en la memoria de los que estuvieron aquella vez, un lugar sagrado. Tal vez sea exagerado, pero a veces la exageración es la única forma de apretar una emoción que se escurre. Lo cierto es que, para Emiliano, cada rincón está marcado por una escena. El banco de la mesa donde escuchó «Come tranquilo, acá sos de los nuestros». El borde de la parrilla donde la charla zigzagueó de la política a los afectos. La vereda donde recibió la camiseta y la guardó como quien resguarda una carta. El teléfono que, a las 3 de la mañana, devolvió una promesa cumplida. Las despedidas, cuando son honestas, también ordenan. Emiliano dice que aprendió a responder mensajes incluso cuando no le quedan ganas, que aprendió a mirar con más paciencia, que entendió que el periodismo no es un ring donde gana el que más grita, sino un puente por el que se cruza si el otro confía. Me dijo que el periodismo no es un ring, que es un puente. Contó, y ahí nombró una ética que cuesta sostener en tiempos de urgencias y métricas. Hoy, ese es, quizá, el legado que más a mano tiene para replicar. No necesita un club grande ni una credencial dorada. Necesita, apenas, la convicción de que vale la pena. La promesa del asado pendiente quedó como esas frases que el tiempo no alcanza a cumplir, pero que igual marcan. Es fácil imaginar a Emiliano guardándola en la heladera, en el cuaderno y en la cabeza. No como una deuda, sino como una guía. Es posible que un día, en otro parque municipal, con otra niebla y otro mediodía, se encienda una parrilla y alguien ponga sobre la mesa un lugar para Miguel en esa tradición criolla de dejar una silla por la persona que falta. No será un rito solemne. Será, simplemente, la continuidad de un estilo. Hay legados que se escriben con cifras. El de Miguel Ángel Russo, al menos en la mirada de quienes lo conocieron de cerca, se cifra en atenciones mínimas que cambian el aire de una sala. En preguntar por la madre de un periodista que no trabaja en la televisión nacional. En atender el teléfono cuando no está obligado. En regular la intensidad para que la vida no sea solo correr, y en esa entonación que suena a casa, aun cuando el estadio ruge. Cuando Emiliano dice «fue el más humano de los que conocí», no está usando una hipérbole para cerrar con impacto. Está poniendo, en una línea, el sentido de un afecto. El país deportivo, tan dado a las antinomias, encontró en este adiós un raro acuerdo. Hubo tristeza, sí, pero también una gratitud tranquila,
como si se hubiera entendido que hay personas que pasan y dejan un modo, que te enseñan a saludar, a contestar, a ordenar prioridades, y que esa enseñanza se guarda no en los museos, sino en la manera en que se encara la próxima entrevista, la próxima llamada, la próxima sobremesa. El legado de Russo, leído desde San Guillermo y confirmado en Rosario y en La Boca, parece decir eso. Lo que importa ocurre cuando no hay cámaras. Ocurre cuando un hombre grande, en un mundo de grandes, se agacha para mirar a los ojos. Al final, después de repasar cada escena, queda una imagen que no necesita adornos. Un hombre vuelve a su casa después de un día largo. Lleva el teléfono en el bolsillo. Sabe que hay gente que espera su voz no por lo que representa, sino por lo que es. Se sienta, toma aire y escribe. Pude cumplir el sueño. O marca y dice, ya estoy en casa. O promete, nos debemos un asado. Esas frases, de tan sencillas, derrotan a cualquier obituario y convierten a quienes las recibieron en guardianes de un legado. Uno que, si dependiera de Emiliano, se honraría replicando el gesto más elemental y más difícil. Estar. Estar cuando se puede. Estar sin hacerse notar. Estar sin calcular. Estar, en definitiva, con la humanidad como bandera. Y cuidar, como le pidieron, eso que ahora es suyo y de muchos. Una camiseta, una mesa, un mensaje a deshora. Cuidarlo mucho, porque hay herencias que no se cuelgan, se ejercen. Y esa es, palabras más o menos, la mejor forma de mantener viva la compañía de Miguel Ángel Russo.